Damos vuelta a los papeles, soy yo el que les agradezco. La verdad que hace rato largo que no vengo a la facultad y la invitación de Sebas y de Andrés evocó una enorme cantidad de recuerdos que hacía imposible que no viniera. Es realmente un gusto, es la generación, no, hay gente más joven, pero es la generación de mis interlocutores en Buenos Aires, así que es un placer poder abrir una conversación con ustedes sobre lo que estoy trabajando estos días, o los últimos tiempos. Es parte del curso que doy en la U de Chile, en la estatal, y estatal que es paga, por otra parte. Tengo sumo interés en las reacciones que vengan de ustedes. Cuando venía para acá, a raíz de esto que decías de que mañana va a haber otra sesión recordatoria del aniversario de la creación de la carrera, brevemente les digo que empezamos 10 personas la carrera en el 59, en 1959. Y de esas, hay muchos de ustedes que vinieron detrás de esta generación primera, pero en esa generación estaba Oscar Brown, estaba Alberto Sojit, estaba Miguel Sidrausky, Héctor Diegues, y tristemente quedó yo y Morris Teuwald de esa generación. Morris está en Jerusalén, le escribí días atrás si podía participar por Zoom en la reunión de mañana y no me contestó y debe estar en la mitad del gran lío que es Israel hoy. Pero de ese grupo de 10 personas quedamos Morris y yo, y para mí era realmente un placer grande poder venir y contarles esto y decirles que esa primera camada de economistas, con Miguel Sidrausky a la cabeza, gran alumno de Milton Friedman y súper creador, tenemos, o yo por lo menos tengo, enormes recuerdos de aquella época y los trataré de compartir mañana en la sesión de conversación de eso. Ya para entrar en materia de lo de hoy, antes de ir a las láminas que quiero presentarles para discutir, quiero reflexionar un poco sobre nuestra disciplina, sobre qué es nuestra disciplina y qué es la teoría del crecimiento con la cual se mueve nuestra disciplina, o las teorías. Es decir, hay diversas narrativas en nuestra disciplina para explicar el crecimiento económico. Y algunas de esas narrativas vienen de una percepción newtoniana del crecimiento, asociado a la idea de equilibrio y de la mano invisible. Newton fue contemporáneo de Adam Smith. Me pasé mucho tiempo mirando en el libro de Adam Smith si encontraba alguna referencia a Newton y no la encontré. Pero es claro que el clima de la época, 1770, es un clima que traía esa noción del equilibrio interplanetario, basado en una serie de datos físicos, y que la física se transformaba en ese momento en la disciplina que de alguna manera era referente para la evolución de ese momento de la economía. Es decir, esta idea de que no es la benevolencia del carnicero, del panadero o del cervecero, como está en el primer capítulo de la riqueza de las naciones, lo que me lleva al funcionamiento del aparato social en equilibrio, refleja mucho esta noción de la economía como una disciplina cuyo referente es la física.
con la idea de equilibrio y con la idea de la mano invisible. No es la única narrativa del crecimiento que tiene la profesión. Es decir, hay una segunda narrativa que no tiene como referente a Newton, tiene como referente a Darwin, que es la selección natural. Es decir, el hecho de que luego nos lleva a Schumpeter y a la destrucción creativa, pero el hecho de que efectivamente la idea de equilibrio no está, y lo que hay son sucesivos shocks de desequilibrio en la economía, producto de una idea muy sencilla, que es que lo nuevo reemplaza a lo viejo. Es decir, que de alguna manera lo nuevo desplaza a lo viejo. Y si ustedes miran mucha de esta bibliografía evolucionista, es decir, los trabajos de Stan Metcalf en Manchester, ahora ya no está más en Manchester, está en Cambridge, pero también los trabajos de Lundvall, de Chris Freeman, en fin, una larga lista de economistas evolucionistas. En general son trabajos bottom-up, es decir, que empiezan desde abajo, estudiando el comportamiento de algún sector, de alguna industria. Cuando yo llegué a Sussex, Chris Freeman estaba estudiando la industria electrónica y estaba estudiando la industria química británica. Y él, desde un pasado marxista, hacía una discusión sobre el comportamiento de las ramas, pero así como la visión anterior que les traté de hablar arranca de IS y LM a la Higgs y no tiene micro, supone una micro de equilibrio porque es una economía cerrada, y IS y LM es una descripción de la macro, del equilibrio de la macro, pero no tiene una micro. Higgs hace un supuesto heroico y es que la micro está en equilibrio, con lo cual no hay manera de que uno comprenda cómo él baja desde los agregados macro en los cuales se expresa IS y LM a el comportamiento de distintas firmas dentro de una industria o industrias dentro de un agregado. En el trabajo de Stan Metcalf que les mencionaba, hay un intento en el cuadro evolucionista de ir desde lo micro hacia lo macro. Es decir, él trata de ver los pesos relativos de las firmas en las cuales él está investigando el comportamiento innovativo, y a través del cambio en los precios, de los pesos relativos de las firmas, llega a una descripción de la industria, y viendo los pesos relativos de las industrias en el agregado, llega a una descripción de la macro. Pero no hay un diálogo razonable entre la narrativa IS y LM y la narrativa con la idea de equilibrio, y la narrativa evolucionista sin equilibrio y con esto de la destrucción creativa, de la selección natural. Esto lo digo ahora, antes de empezar, porque este cisma entre miradas narrativas del crecimiento económico está en la base de toda nuestra disciplina y está en la base de cómo distintas escuelas pretenden comprender el crecimiento. Cuando Solow escribe sus papers en el 56, 57, y calcula el cambio tecnológico como un residuo, aquella parte que no está explicada por el aumento ponderado de capital y trabajo. Me parece que sí. Por favor, adelante. Después te cuento la introducción de vuelta. No, pero puedes mirar ahí. De todas maneras, es decir, cuando Solow hace ese análisis, tampoco tiene una micro. Es decir, él hace un ejercicio muy sencillo de calcular un residuo de lo que no es explicado por capital y trabajo, pero no hay una microeconomía. Hay una manera de llegar a una explicación de la macro
suponiendo que lo que describo es un sendero de equilibrio. En el paper de la American Economic Review que él publica cuando recibe el premio Nobel, en el 88 en Estocolmo, él dice, esto es la descripción de un sendero de equilibrio. Y el centro de ese sendero de equilibrio es el agente representativo, es decir, que viene desde Higgs. Es decir, el agente representativo me permite suponer que todo el mundo en la micro es igual y que yo puedo sumar la función de consumo, de ahorro, de inversión de los agentes en la micro para tener una función agregada de consumo, de ahorro o de inversión en la macro. Pero claro, borré la micro, borré las preferencias. Y esto lleva a cómo años más tarde, cuando Richard Nelson trata de criticar el modelo neoclásico, escribe un paper muy interesante que es Why Firms Differ and How Does It Matter? Y trata de salirse de la idea del agente representativo. Y trata de decir, las firmas tienen estrategia, estructura y lo que él llama core capabilities, que en realidad es aprendizaje, es decir, capacidades de aprendizaje. Y entonces empieza a buscar una heurística del crecimiento que se aleja de la idea del agente representativo y del equilibrio. Y entonces se juntan estas ideas de Stan Metcalf, un paper muy lindo de él, que es Capitalism and Evolution, donde trata de decir que está en la base del pensamiento schumpeteriano, de que en realidad es la capacidad de los agentes de crear conocimiento nuevo y el cuadro de instituciones que hace que los agentes se muevan en una dirección y no en otra. Entonces este juego entre creación de conocimiento de instituciones le da a esa mirada del evolucionismo un complemento a esta cosa que les digo de salir del agente representativo higsiano e irme hacia escenarios de desequilibrio. Tristemente, no son las únicas dos narrativas que hay. Hay una narrativa, Keynes-Schumpeter, donde aparece Giovanni Dossi, aparece Tommaso Sciarli, es decir, aparecen otros autores que tratan de juntar el pensamiento de Tyrwell con las ecuaciones macro de comercio exterior, de importaciones y exportaciones, con la idea de Kaldor-Verdun de los determinantes del cambio tecnológico. No hay mucho escrito, pero hay cosas interesantes escritas. Hay un paper de Gabriel Porcile en el trimestre económico. Está el libro de Scheteter, creo que se llama, que arranca de la idea esta de Tyrwell y trata de producir una narrativa que no es ni la evolucionista ni la neoclásica, a partir de juntar las ideas de la demanda agregada a la Keynes con el progreso tecnológico a la Kaldor, con la función tecnológica de la función de... ¿Querés hacer una consulta? Dale. No, lo que vos decís evoca prácticamente en todos los pasos el tema de sistemas complejos. Sí. Que no ha fructificado, hay que decir. Pero las preguntas que hace el análisis de sistemas complejos me parece que son críticas para el ejercicio que presentamos. ¿Eso, perdón? No te oí. El escenario de sistemas complejos me parece que es, en algún sentido, donde pueden converger algunos elementos que son centrales del tipo de pregunta que vos estás haciendo. Claro, sí, estoy de acuerdo. Es decir, si tú miras lo que escribe Tommaso Sciarli, por ejemplo, esto que ellos llaman agent-based models, es justamente eso. Pero todavía no hay en el agent-based model, y seguro, exactamente. Es decir, hay descripciones interesantes micro hacia la macro, pero no hay un... La micro está un poco, digamos,
complicada. Sí, sí, voy a eso. Esa es la tercera narrativa que está dando vuelta. Hay una cuarta narrativa que es lo que llamaríamos neoestructuralista, donde está José Antonio Campo, Ricardo French Davis, que esencialmente tiene una cosa muy cepalina de heterogeneidad estructural, donde en esa narrativa la volatilidad macro, por un lado, y la falta de mejoras tecnológicas en la micro, vía innovación, me determinan un conjunto de elementos que explican el comportamiento de países en materia de crecimiento. Lo interesante, por lo menos desde mi perspectiva, es que hay muy poco diálogo entre estas narrativas. No hay un juego cruzado en el sentido que vos te lo planteaste, Daniel, de dónde están las diferencias y si son resolubles algunas de estas diferencias. Algunos dicen, bueno, Philippe Aghion intenta agregar el aprendizaje en sus modelos y entonces busca un puente entre lo neoclásico, porque todos los otros mercados de Philippe Aghion están en equilibrio. El mercado de trabajo paga la productividad marginal del trabajo, el mercado de capital paga la tasa de interés. Lo único que no está en equilibrio es el mercado del conocimiento, porque él tiene que de alguna manera aceptar que si la tasa de retorno del innovador es la misma que la tasa de equilibrio del mercado de capital, no hay innovación. No hay nadie que vaya a gastar cuando el riesgo está por arriba del riesgo de equilibrio. Entonces él admite que aparece una renta schumpeteriana en el mercado de la innovación, en el mercado del conocimiento, y aparece toda esta idea de rivalidad, exclusividad, etcétera, en el conocimiento, que está en la base del pensamiento de... Pero ninguno de los evolucionistas que yo conozco acepta a Philippe Aghion como un economista evolucionista. Es decir, lo ven como un economista neoclásico, marginalista, que ha metido el desequilibrio del mercado del conocimiento en el modelo, en la heurística del crecimiento. Pero si ustedes hablan con... ¿Este es el seminario sobre No. ¿Cómo te va? Gracias, Fernandito. Si ustedes hablan con alguno de estos economistas evolucionistas que he mencionado, Metcalfe o el mismo Richard Nelson, y le mencionan a Philippe Aghion, miran para otro lado. Y no lo consideran parte de su tribu. Es otra tribu. Es otra tribu. Bueno, dicho todo eso, a mí me surge una pregunta adicional que es la que me trae al día de hoy. Y es que todos estos son autores que vienen del mundo desarrollado. Son autores que vienen de países donde la temática central que yo quiero mirar, que es estar basado en recursos naturales, no aparece como un tema de mucha importancia. Quizás el único que ha trabajado en esa dirección es Franco Malerba, que ha tomado la industria del vino en Italia y tiene un par de papers evolucionistas muy interesantes sobre el papel del terroir y el papel de las condiciones específicas de la localización, el sol y los milímetros de lluvia, y etcétera, etcétera, para determinar el terroir, claro, el papel del terroir en la función de producción, que sale de esa mirada genérica que vienen en casi todos los evolucionistas de mirar la industria digital, la industria de los computadores, la industria farmacéutica, que son los grandes gastadores en investigación y desarrollo. Es decir, todos los evolucionistas han estado súper dedicados a estas industrias que tienen mucho gasto de investigación y desarrollo, particularmente farma y electrónica. Pero infinidad de veces en reuniones con toda esta gente yo he planteado el tema de los recursos naturales, al Nelson, muchísimas veces, y he conseguido muy poco, en el sentido de que en general no hablan de los recursos naturales. Y la idea mía es esta de que el tema de los recursos naturales trae una serie de rasgos biológicos, genéticos, de calidad de la tierra y de variación, como los
lo llama Roberto Bizang en muchos de sus papers, sobre el blanco móvil. Es decir, que el recurso en realidad no es una máquina, que yo la tengo ahí, sino que es un blanco móvil que se va transformando a raíz de terremotos, de inundaciones, de sequías y de otros elementos de la naturaleza, y que del lado del evolucionismo, en esta dirección, y mucho de lo que quiero que hablemos hoy es eso. Por eso hice esta larga introducción, porque mi sensación es que hay mucho que conversar sobre lo localidad específico cuando hablo de recursos naturales. Es decir, que una mina a 50 kilómetros de otra no es la misma mina. Un centro de acuicultura a 30 kilómetros del otro no es el mismo centro de cultivo. Así que la idea de una función de producción genérica a la Bob Solow no me lleva a ningún lado. ¿Por qué? Porque está la especificidad de lo local. Y la especificidad de lo local me va a llevar a abrir una serie de elementos relacionados con lo que yo llamo capacidad de carga del recurso. El recurso tiene diferente capacidad de carga en distintas localizaciones. Y entonces, cuando yo miro un metro cúbico de agua en Chiloé o miro un metro cúbico de agua en Magallanes, el valor biológico de ese metro cúbico de agua es totalmente distinto. Y entonces no puedo simplemente decir, traigo la misma función de producción de Chiloé a Magallanes y la pongo a funcionar y punto, y todo funciona. No, ahí se abre un ambiente muy amplio de preguntas que tenemos que de alguna manera encarar. Bueno, esto lo puse como introducción para poder llegar a la charla de hoy. Es decir, que trato de armar una mirada de qué pasa en nuestros países y que tenga que ver con esto que digo del papel de los recursos naturales. Y la primera cosa que encuentro es que vivimos en países que están estancados hace 20 años. Claro, la palabra estancado es una palabra muy, muy dura, porque parecería que estoy haciendo una reflexión agregada de estancamiento. Y en realidad no es así. Por eso el paper dice islas de modernidad. Y digo, sí, es cierto, vivimos en países que están en algún plano estancados, pero en otro plano empieza a despuntar algo que tiene que ver con una transición hacia un paradigma biológico digital que no estaba ahí hace 20 años. Y estoy hablando del crushing de maíz en Córdoba o de la producción de etanol en Tucumán con bagazo de caña, o la industria forestal uruguaya en Tacuarembó, o los agribusiness en el sur brasilero, o la caña de azúcar colombiana. Es decir, donde empiezan a aparecer en la región esto que llamamos, o lo que yo llamo, islas de modernidad, que de alguna manera dialogan con el mundo. Es decir, que de alguna manera tratan de mimetizar ciertos patrones de organización de la producción y ciertos conocimientos tecnológicos, no que sean nuevos a nivel mundial, pero que están ahí y que un graduado inteligente de la Universidad de Bogotá o de la Universidad de Buenos Aires o de la Universidad de San Pablo puede tomarlo y seguir elaborando a partir de allí. Una cosa que es relativamente normal, que los insumos intermedios para seguir elaborando son casi todos commodities. Es decir, para hacer un sensor para la agricultura o para hacer un sensor para la acuicultura, el sensor tiene un montón de software, que es el producto de este señor, más un montón de hardware que son casi commodities en el mercado internacional. Es decir, que él tiene que hacer un proceso complejo de juntar un software que es específico de él y de la región que él está tratando de mirar, y un montón de hardware que tiene características de commodities en los mercados internacionales.
Y eso me da un rasgo muy particular, que es la aparición de estas islas de modernidad. Recién, mientras comíamos una empanada, Sebas me pregunta, bueno, pero ¿y de dónde salen estas islas de modernidad? Y la verdad que no tengo la respuesta. Salen de que hay mano de obra con alto nivel de calificación que es capaz de juntar commodities disponibles a precios de equilibrio en el mercado internacional, un software que le sale a él de la cabeza, localidad específico, y que de alguna manera genera un producto que tiene valor en una localidad particular. Y esto lo van a encontrar en la minería, en la agricultura. Bueno, me está mirando Roberto y me da vergüenza porque lo aprendí de él. Pero esto tiene valor en la minería, en la acuicultura, lo aprendí solo, Roberto. Pero pensando en las ideas tuyas de el recurso natural como un blanco móvil. Bueno, ahí se origina este paper. Si yo trato de ver cuáles son los hechos estilizados, digo, sí, hace 20 años que la productividad no crece. Y esto vale para Argentina, vale para Chile, vale para Colombia. Pero cuidado, no para la isla de modernidad. Vale para un tramo de la sociedad, y aquí el tema de Cepalino, de la heterogeneidad estructural, es muy clave, es muy clave. Es decir, yo no puedo pensar en esto como pienso en Francia, o como pienso en Noruega, o como pienso en Dinamarca. No, aquí lo que me voy a encontrar es que la palabra estancado, tengo que calificarla y ponerla entre comillitas, porque no toda la sociedad está estancada. A estas islas de modernidad crecen y crecen rápido y están despacio transformando. ¿De dónde salen? No lo sé, pero están rápido transformando el escenario de crecimiento de la sociedad. Es decir, si uno los mira con una dimensión no de corto plazo, sino con una dimensión de largo, es claro que esto es un proceso irreversible. Estamos avanzando por un camino, nos podrá ir peor en la Argentina, pero esto es un ejemplo bastante específico. Pero en otros lados está avanzando rápido, más rápido que acá quizá. Entonces, el primer elemento que pongo es que, entre los hechos estilizados, es que estoy hablando de economías donde la productividad está estancada, pero con este fenómeno de la heterogeneidad estructural, de que hay un núcleo que está creciendo, donde la productividad sigue subiendo y donde la localidad específico empieza a tener un papel muy importante. Y estoy hablando de Obispo Colombres en Tucumán, estoy hablando de Córdoba con el crushing de maíz, o estoy hablando de Santa Fe con los amigos de Roberto ¿cómo se llama? Sí. Y lo mismo vale para el azúcar colombiano o para la agroindustria del sur brasilero, etcétera, etcétera. O, si ustedes quieren, Tacuarembó en Uruguay con la industria forestal. Así que hay estancamiento. Bueno, acá se ve muy claro. Los 4 países de abajo son los nuestros, son Argentina, Brasil, Chile, México, y los 4 de arriba son Dinamarca, Finlandia, Irlanda y Corea. Así que América Latina va perdiendo terreno en la escena mundial. El gráfico no es completo, por supuesto, pero la idea de que estamos perdiendo terreno en la escena mundial es un... Sí, ¿querías decir algo, Dani? Irlanda macanea un poco. Irlanda macanea, pero el tema de Irlanda con la inversión extranjera, y particularmente con el sector farmacéutico, dentro del paquete de inversión extranjera, es un tema que da para volver. Macanea un poco, es verdad, pero sí, pero digo, el salto en income per cápita que ha hecho Irlanda es importante. Es importante. Bueno, sí, sí. Este es un gráfico tuyo, Daniel, de hace muchos años.
cuando todavía estábamos en la CEPAL donde era el PIB, en la región, entre la etapa previa a la moratoria mexicana, a la crisis. No te oigo. Sí, claro, claro. ¿Es inversión a precios constantes o inversión a precios? No, es PPP. Sí. No, digo porque como viene de capital tiene una tendencia muy disminuida. Si vos tomás la tasa de inversión a precios corrientes, te va a subestimar. Es probable, Daniel, pero no disminuye el hecho de que la inversión sobre el PIB ha caído. Producto a producto. Dani, no disminuye el hecho de que la inversión respecto al PIB ha caído prácticamente en todos los países de la región. Absolutamente. No solo más baja, sino que con el mismo método acá estaba en el 24% y acá está en el... mucho más bajo, sí. Y hay otros... No voy a dedicarme a cada gráfico, pero están los blips acá de la crisis rusa, la crisis mexicana, etcétera, etcétera, que acentúan estos procesos. Pero tampoco lo pongo como un hecho estilizado para dedicarme el paper a discutir esto. Digo, la inversión ha caído, punto. Podemos discutir cómo está medida, pero está por abajo. Este es el gasto de investigación y desarrollo. Y estamos comparando países donde el gasto está en el 4% del PIB. Ni siquiera estoy poniendo a Israel ahí porque está más por arriba todavía. Con países que el gasto está en el medio punto porcentual del PIB de investigación y desarrollo. Incluso Argentina está sobredimensionado, estoy hablando del... Chile está sobredimensionado, hoy es el 0,4 y ahí está como en el 0,7. Y el residuo solo, de vuelta, para toda la región, me refleja lo que me refleja el proceso de acumulación de capital. Normalmente el delta K es el que explica gran parte del proceso de acumulación, de cambio técnico. Y aquí vemos que la curva más o menos mimetiza lo que mostramos antes con la tasa de inversión. Así que los hechos estilizados me están mostrando que la región pierde, con detalles de medición, yo lo admito, pero los hechos estilizados me están diciendo la región pierde terreno relativo respecto al mundo, los episodios de ajuste deterioran la distribución del ingreso, la tasa de inversión ha caído respecto al PIB, el residuo de solo en industria ha caído y no se ha recuperado, y finalmente, ahora vuelvo a este cuadro, y finalmente este conjunto de hechos estilizados me ayuda a comprender por qué la región va perdiendo terreno relativo en la economía mundial. Esto es Chile. Y quiero detenerme un minuto en esto. Voy a usar varios gráficos de Chile o de Argentina en determinado momento. Chile, esta es la crisis, la moratoria mexicana. No, perdón, esta es la moratoria mexicana y este es el golpe de Estado de Pinochet. Y lo que estoy poniendo ahí es el producto real contra el producto potencial. Es decir, y entonces veo que durante 10 años Chile creció al 7,5% por año, que es el equivalente a nuestra historia con Néstor Kirchner, con los precios de la soja, no sé, a $650. Es decir, pero ahí hubo también mucho de recuperación de la depresión anterior. de esta. Ahí también. Sí. Pero el punto que quiero marcar acá es el siguiente. Cuando una sociedad crece al 7,5% por año, duplica el income per cápita en 12 años por interés compuesto. Desde aquí en adelante, Chile no ha crecido a más del 2% y hoy al 0%. Cuando una sociedad crece al 2%, duplica el income per cápita en 35 años. Y yo lo uso mucho en clase para explicar
el creciente descontento con el que vive la sociedad chilena, de un país donde los padres creían que sus hijos iban a estar mejor que ellos, y hoy viven en una sociedad donde sus hijos no pueden casarse porque no pueden comprar vivienda, donde no hay mucho trabajo disponible y donde no es obvio que mi hijo va a estar mejor que yo. Es decir, buena parte de ese clima tan tenso que vive la sociedad chilena, tan de borde, en el sentido de que la irrupción de octubre del 19 fue difícil de comprender, y no eran 30 pesos del boleto estudiantil, sino que eran 30 años de haber ido acumulando estos rezagos que aparecían en el dibujito que le copié a Dani. Ahí está un poco la esencia de este momento que estamos viviendo, allá y acá. Es decir, no es solamente allá, pero creo que el gráfico chileno lo pone muy bien. Y acá está el agregado de la TPF chilena a partir de esos números. Y vemos que efectivamente en los 90 el blanquito es el residuo de Solow. Y vemos que aquí fue negativo, acá está la crisis de la deuda. En los 90, con el cobre a 4, la libra, Chile genera un excedente importante y está creciendo a una velocidad que es el equivalente nuestro de la soja 650 o no sé cuánto. Pero fíjense que el blanquito acá desapareció. El blanquito prácticamente no cumple ningún papel. Y esto da lugar, este fenómeno da lugar a una serie de transformaciones institucionales. Por ejemplo, el Consejo de Aumento de Productividad de Nicolás Izaguirre es producto de que el gobierno de Michelle Bachelet, de Lagos en el primer momento y después Michelle Bachelet, llegan a entender que el mercado no está generando lo que ellos están prometiendo. Y entonces empiezan a pensar en cambios de la institucionalidad. Y el consejo de Nicolás Izaguirre es el primero, donde el argumento es: voy a tomar el royalty minero y lo voy a gastar en investigación y desarrollo, y aparece todo el cuento de los clústeres, de los sectores. ¿Por qué? Porque Chile no está acostumbrado a elegir ganadores. Entonces contratan a la Boston Consulting, y la Boston Consulting, no lo puse acá, pero lo tengo, la Boston Consulting les hace un grafiquito muy sencillo, que es qué sectores están yendo muy bien en el mercado mundial, de los cuales Chile tiene cierta ventaja comparativa para funcionar. Y les lleva a elegir 8 sectores, que son donde la economía mundial está creciendo y donde Chile tiene cierta capacidad de entrar como proveedor. Y claro, no hay ninguna sorpresa, es minería, acuicultura, vitivinicultura, no estamos inventando nada. Quizá a lo mejor ni siquiera habría que haber hecho el estudio, pero la realidad es que el Boston Consulting le contesta eso, y el Consejo de Innovación de Nicolás Izaguirre, a partir de eso, genera la política de clústeres y genera programas de inversión en estos o de apoyo a estos sectores. Traje lo de Chile por otro detalle más, y es que tiene que ver con la pregunta tuya, Sebas, ¿por qué surge todo esto? Porque la industria va perdiendo terreno, es decir, porque crecientemente me voy volcando hacia sectores intensivos en recursos naturales. Es decir, porque este fenómeno está asociado a procesos de desindustrialización. En el caso chileno es extremo, pero en el caso no tan extremo brasilero, hay un fenómeno importante de pérdida en calzado, en textiles, en máquinas herramientas, es decir, en una serie de sectores que eran sectores líderes en el proceso exportador chileno. No quiere decir que no haya otros sectores. Hoy en día Brasil es líder en carnes y es líder en productos agrícolas y en crushing de maíz y etanol y todo ese tipo de cosas. O sea que esta transformación estructural, que la trato de ejemplificar acá con el grafiquito de Chile, no es un problema chileno. Es un problema general de la región, donde ha ido perdiendo peso relativo
el sector manufacturero y han ido ganando peso a la localidad y al recurso natural. Y el recurso natural tiene una serie de rasgos biológicos, genéticos, específicos, que determinan la capacidad de carga con la cual puedo operar. Pero esto me abre una serie de preguntas. ¿Quién investiga esa capacidad de carga? ¿De dónde sale la investigación y desarrollo y el recurso humano calificado para investigar la capacidad de carga? Es decir, cuando ustedes lo miran con la soja, Roberto, es decir, si vos agregás plantas en un metro cuadrado, sabés que estás llamando a los predadores a que invadan el metro cuadrado de soja que estás explotando. Y entonces aparece un fenómeno de sustentabilidad biológica en el cual aparecen nuevos predadores y vos tenés que entender cómo esto se traduce en bioproductos, en formas nuevas de organización del proceso productivo, etcétera, etcétera. Absolutamente, absolutamente. Pero esto hace a este fenómeno de, está bien, lo industrial va perdiendo terreno, voy avanzando hacia lo que es recurso natural intensivo, pero no tengo una teoría que me ayude a entender esto de la especificidad de lo local y esto de la necesidad de tener gastos de investigación y desarrollo, escuelas técnicas, formación de profesionales en lo local, que de alguna manera que ese obispo Colombres o ese tipo de... Sistemas locales. Exactamente. Es decir, sí, adelante, Fernando. No, vos decías, vos te referiste a los skills en un momento. Claro. Yo pensaba en esta cosa de, vos mencionaste Brasil y hablas de Chile porque lo conocés. Y yo siempre me hacía la pregunta de, bueno, acá hay Labor Economics, que son con el que yo me conozco. En todo este proceso, vos tenés que estar mirando que la carrera, imagínate, la carrera de ingenierías, las carreras de ingenierías, que son las que nosotros, cuando yo empecé a trabajar con vos, estábamos a 3 décadas de la sustitución de importaciones. Está todo pensado en la transformación de la industria o en la adaptación. Y ahora vivís en un mundo donde eso se fue cambiando. Chile no tuvo industria, entonces vos entrás en la carrera de ingeniería de Chile a lo largo del tiempo y ves las ingenierías comerciales, industriales, etc. Exactamente. Son ingenierías en física y química, es como si enseñaras economía sin micro y macro, o sea, bueno, perfecto. Por ahí te ayuda, pero pero es perfecto. Pero claro, porque son tipos que tienen que ir a hacer paquetes de negocios o trabajar en cosas, y encima de todo esto, vos estás mencionando los recursos naturales, pero encima de todo esto estamos en la era del, respecto cuando estudiamos la primera vez, de la digitalización, y la digitalización en retail, en servicio. Nosotros tenemos revoluciones de gente que se ha metido a hacer digitalización en retail, o sea, la empresa esta gigante nuestra es el ejemplo típico de que en un continente donde la informalidad de las transacciones opera perfectamente bien, mete la digitalización y hace locuras. Absolutamente. Es como una cosa rara porque se van los servicios también. No solo Galperín, sino Accenture y muchas otras, ¿no? Claro. Estoy de acuerdo. Creo que yo le mencionaba a Sebas cuando empezamos, cuando yo llegué a vivir a Chile hace 33 años, había 200.000 graduados universitarios. Hoy hay 1.300.000. Y en algún lado están. Y en algún lado están tratando de mimetizar lo que pasa en la frontera del conocimiento afuera. No todos. Claro que hay muchos que son contadores públicos que están tratando de ganar plata y chau. Pero hay muchos que no. Es decir, siempre me viene a la mente, cuando estudiábamos la acuicultura, viajando entre centros de cultivo en el sur chileno, en la zona de Chiloé para abajo, para la carretera austral, yo iba con un ingeniero acuícola. El tipo paró la camioneta en uno de los ríos, bajó, tomó con la mano agua del río, lo probó y dijo, acá salmón no. Y yo lo miraba como diciendo, ¿y de dónde? Porque claro, el conocimiento es codificado y no codificado. El tipo tenía un software en la cabeza que yo no lo tenía y que probando ese agua se daba cuenta de que el salmón ahí no funcionaba. Es decir, que volvemos a este tema del conocimiento. ¿De dónde sale este conocimiento? ¿Cuánto de esto es codificado, está en un manual,
o cuánto de esto es no codificado y de alguna manera viene de la acumulación de experiencia. Viene de un señor que de alguna manera va acumulando capacidades. Sí, Roberto. El caso más típico es la genética. ¿Qué hay detrás del maíz? Era teocide hace 500 años atrás, medía 50 centímetros, tenía un solo choque. Y hoy tenés infinidad de variedades de maíz. Ya no es como este. Y ahí tenés conocimiento tácito, prueba y error, Mendel, Sí, sí. un salto, hibridación, otro salto, ADN, el salto. El último, edición génica, que es lo máximo que se ha pensado. Sí, sí. Pero no podés hacer edición génica sin el carrier del conocimiento tácito acumulado. Y No, no. el conocimiento tácito acumulado no tiene valorización sin el carrier previo. Perfecto. No lo traje yo y le pago para que lo diga, pero este proceso acumulativo, primero lleva mucho tiempo y segundo refleja no solamente la acumulación de capacidades tácitas, sino un cuadro institucional. Es decir, por eso me parece importante esta cosa del evolucionismo a la Stan Metcalf, donde él relaciona la evolución del capitalismo con el tema de lo institucional. Es decir, que no es solamente acumulación de capacidades, sino que eso se da en un cierto contexto de instituciones que van evolucionando. Les voy a mostrar algunas láminas posteriormente, donde también las agencias públicas aprenden. El aprendizaje no es solo no es solo Arrow, Learning by Doing. Es decir, se los muestro ahora, va. Esto. Aquello es Cernapesca, ocupado de acuicultura, y esto es Cernageomin, ocupado de minería, y estoy hablando de Chile. Y fíjense lo parecido de estas dos curvas. ¿Qué son los baches? Es el budget. Acá ocurre la crisis de Lisa, es decir, es una crisis de inmunología que infecta los tanques de cultivo. 60% de la industria se cierra, porque se mueren los pescados. Y acá es el que ustedes recuerdan, los 33 mineros de la mina San José encerrados en el socavón. Es decir, es interesante porque en los dos casos la agencia regulatoria reacciona aumentando el budget y contratando gente y cambiando las reglas del juego, cambiando las normas de funcionamiento. Aquí, por ejemplo, la agencia pública le exige al criador de salmones ex ante información de cuánto va a sembrar el año que viene. Y tiene en pantalla el comportamiento biológico de este centro de cultivo en particular el año pasado. Y si el comportamiento biológico fue pobre, le dice no, usted no puede sembrar tanto. Este es un cambio no solo de la cantidad de plata y de profesionales y de reglas del juego, sino del poder relativo de negociación público-privado. Porque la empresa ahora negocia con el sector público su conducta del año que viene. Lo cual quiere decir que Chile, con esto, aprendió a regular ex ante. Es como si antes de salir a la ruta chequeo mis neumáticos para ver si no estoy por reventar un neumático. Es decir, entonces lo que hace es, de alguna manera, generar reglas del juego que permiten minimizar el score de riesgo. Voy a volver, tengo un gráfico especial, pero como estábamos en la mitad del argumento, preferí mostrárselos. Me pasa exactamente lo mismo en Cernageomin. Sí, adelante, Roberto. Porque lo mismo te pasó en Argentina. La liberación de una vacuna biológica en el 87 generó la polabria. Y después se montaron los transgénicos. A posteriori, cuando te aparecen todas las malezas resistentes, los efectos de la deriva del glifosato, etcétera, etcétera, el aparato regulatorio no estaba preparado. Entonces se introduce
es otro tema el grafiquito libre que tenemos ahí. Después le contamos que el grafiquito libre. Que la autoridad regulatoria se vuelve local. Ahí está. Ahí está. Esperá. El intendente local es el que recibe los bifes Sí. del problema de desequilibrio. Ya no es el medio ambiente Paseo Colón, es el municipio de Pergamino. Entonces la política del municipio de Pergamino en materia ambiental es mucho más impactante en este modelo de lo que era 30, 40 años atrás. El punto, es muy interesante el punto de Roberto, porque ahora cuando yo voy a especializarme en recursos naturales, tengo 3 planos distintos. Uno es el plano de la industria. Y la industria no es solamente la firma que explota el recurso, la firma Codelco, la firma minera, o la salmonera que cría salmones, o la frutícola que produce uva, sino que debajo están los subcontratistas especializados. Si Codelco no hace investigación y desarrollo, Codelco le compra servicios de ingeniería a un montón de firmas chiquititas que tienen alto contenido de recurso humano calificado y que le venden servicios a... Codelco tiene 400 de estos pequeños productores que son conocimiento intensivos, que están acá abajo, que tienen planta piloto, que hacen experimentación, que hacen incremental knowledge, es decir, que hacen un montón de cosas que tienen que ver con esto que tú mencionabas. Y se lo entregan a Codelco. Pero hay una segunda columna, que es esta, que es las agencias regulatorias. Y ahí aparece el tema que yo discutí antes. La agencia regulatoria se mueve con el score de riesgo. Esto que está ahí es el score de riesgo. Los que quieran después el set de PowerPoint se lo pueden pedir a Sebas o a... está disponible para ustedes. Pero bueno, no se ve muy bien, pero acá dice score de riesgo. Y avanzan las agencias regulatorias desde regular ex ante, ex post, cuando ya ocurrió el fracaso, a regular ex ante para prevenir el fracaso. Daniel te quería... Sí, dale. Este tema de las islas de modernidad, me parece que lo que vos estás describiendo tiene un análogo del pasado remoto. O sea, cuando la agricultura pampeana modernizó la economía argentina. Ahora, curioso en algún sentido, porque lo que pasó en aquel episodio aparentemente no tiene la misma fuerza acá. Bueno, en aquel episodio hubo el crecimiento de los ferrocarriles como en el lejano oeste norteamericano. Es decir, es un fenómeno sistémico donde no es solamente la agricultura pampeana, sino que generó, como si mirás la conquista del oeste americana, o el escenario australiano, o el escenario canadiense, vas a tener esta cosa sistémica donde el sector genera un fenómeno, crecen los bancos, crecen las firmas inmobiliarias, etcétera, etcétera. Eso quería ir. ¿Por qué entonces sí y ahora no? Dani, la hidrovía es al siglo XXI donde los ferrocarriles fueron al siglo XIX. No. Y la profundidad de la hidrovía te irradia hacia el Mercosur, puede llegar hasta Zambia. Sin hidrovía en el 95, el precio de la tierra era 1. Con hidrovía más paquete tecnológico se multiplicó por 3. Hasta donde llega. No lo viste en la mano. No lo viste en la tasa de crecimiento. No. Por eso hablo justamente de estancamiento. Podría haber sido peor. No, lo que pasa es que el orden de magnitud de lo que dice Daniel se da en una economía despoblada, o sea, no tenés la salada. O sea, si hubieras tenido, como tenían muchos países de Latinoamérica, a las poblaciones adentro de las tierras, hubieras tenido una economía dual. En cierta medida alguna, romper esa economía dual hubiera sido más el gran tema. Acá no tenías un issue de economía dual, tenías una cosa que arrancaba. Quiero retomar el punto, ahora te dejo, Roberto. Eso, porque del otro lado de los crecimientos de productividad, si vos mirás la escalera de las productividades sectoriales en la Argentina, vos tenés
2 tercios del empleo metido en sectores que están por abajo del nivel promedio de productividad de la economía, dado los modernos, y donde 40% es el sector de servicios públicos y sociales, o sea, el sector de servicios está el sector público también. Déjame volver a este punto, Fer, porque... Pero... Sí, pero esto no es solo porque esto ha reemplazado la caída de inversión y el desarrollo manufacturero. Es decir, si hubiera habido la tasa de inversión con la que te movías en los 70 y el sector manufacturero hubiera sido exportador, no hubieras tenido... Pero vuelvo a esto. Pero antes de volver a esto, quiero terminar con la tercera columna porque es importante. La primera es qué es la industria, la segunda es qué es el marco regulatorio, pero la tercera es qué pasa en la comunidad. Y en la comunidad empieza a surgir un elemento muy interesante que es la demanda de respeto a los derechos ambientales. Es decir, Argentina firma el convenio 169 de la OIT y se obliga a respetar los derechos de las comunidades indígenas, se obliga a respetar la biodiversidad y los cementerios de las comunidades, etcétera, etcétera. Que no lo haga es otro tema, pero legalmente se obliga a hacerlo. Y entonces, ¿qué pasa? Acá empieza a aparecer un elemento importante que es la licencia social. La comunidad tiene que ser consultada antes que el Estado le dé un permiso a una firma minera para explotar un yacimiento, típicamente el litio, y la comunidad atacameña en relación al litio. Es decir, que ¿cuántos años lleva a negociar con la comunidad atacameña? Cambiaste el paradigma, le pasaste de Estado a comunidad local. Claro, Ese es el cambio. claro, pero fíjate que esto hoy está generando todo el atrasamiento de la inversión productiva en minería y toda esta cosa del litio y la electromovilidad. ¿Por qué? Porque, acuérdense seguramente leyeron el caso de Dominga. Dominga terminó echándolo al ministro de Economía. La inversión de Dominga eran 2.500 millones de dólares y el informe de evaluación ambiental salió negativo. Y entonces, Rodrigo, ¿cómo se llama el que es ahora representante? Rodrigo Valdés, que era el ministro de Economía de la Michel, presionó y presionó para que aprobaran el proyecto de Domingo al margen de las condiciones de la opinión de la comunidad y terminó él en la calle. Tenía razón más. Es por eso. Es decir, que vemos que este juego entre la industria, las agencias regulatorias y la comunidad en torno al respeto de los derechos y a la evaluación ex ante de riesgo, reconfigura totalmente el panorama. Es decir, reconfigura, por eso la pregunta de Daniel, que es muy válida, en el mundo de hoy es un mundo infinitamente más sofisticado, porque tengo comunidades locales que te dicen, no, acá no. Claro, ni siquiera son global public goods, son local public goods. Claro. O sea, te agarran global y local. Acá no, listo, no lo dejo. La agencia regulatoria que le dice, mire, ¿sabe qué? Usted se comportó mal el año pasado, no puede tener la densidad de siembra que usted quiere este año, tiene que bajarla. Y acá aparece otro fenómeno muy interesante, y es que los ciclos internacionales de precios bajan la tasa interna de retorno de la firma que explota el commodity, y al bajar la tasa interna de retorno cae el EBITDA, el valor en bolsa de la compañía, y la compañía discontinúa proyectos de investigación y desarrollo o de mejora tecnológica de este grupo de acá abajo. Es decir, que el ciclo de precios internacionales de alguna manera afecta la estabilidad de lo que sería la oferta tecnológica doméstica, que son pymes de 50 personas que generan conocimiento incremental para la industria terminal. Así que hoy estoy sentado en un escenario muy complejo donde poder avanzar sobre la base para recursos naturales implica poder manejar todo esto, que es precios internacionales y un fondo de reserva. Esto es importante.
Porque si yo querría sostener a este núcleo para que no pierda capacidad tecnológica y desaparezca, que es lo que ocurre, en realidad, debería tener un fondo de resguardo, como tengo para el tipo de cambio, donde yo puedo de alguna manera sostener durante las bajas del precio internacional el papel de los núcleos domésticos de ingeniería. Sí, sí, Roberto. Precio internacional, lo que lleva a Argentina, más o menos tipo de cambio diferencial. Vale. Vale. Bueno, la verdad que se nos ha ido por muchos lados distintos. Sí, no, si querés retomar, pero no, una cuestión en relación a lo que decía Dani sobre el impacto, digamos, a nivel agregado, que me parece que hay como dos niveles también, por lo menos en el caso local, que es características tecnológicas y de estos sectores y en dónde operan, o sea, si operan como en el pasado, en un espacio en donde estaba todo por hacer o no, pero también la macro un poco importa, porque podemos discutir los más o los menos en términos de empleo, de derrames tecnológicos, pero lo cierto es que si mínimamente los recursos que el sector genera por condiciones del contexto, estamos generando tendencia, digamos, a la salida de capital, etc., en Argentina claramente no lo vimos. Entonces yo creo que ¿por qué no lo vemos a nivel macro? Me parece que tiene un costado de cómo son estos sectores desde el punto de vista micro, tecnológico y cuántos derrames, cuánto empleo genera, pero también importa mucho las condiciones de contexto en el que están operando. Déjame ir a esto. Es decir, hay un gráfico que no lo mostré, que es este. ¿Qué es la macro? La macro de nuestros países son 4 macros distintas. Es decir, nuestros países tienen un sector que es este, que mira al exterior. Es decir, que de alguna manera dialoga con la frontera tecnológica internacional, que es esto de la isla de modernidad. Tiene un sector viejo, que son nuestros textiles, nuestros calzados, nuestras máquinas herramientas, que están 20 años detrás de la frontera, y que los mantengo por el tema del empleo, que todavía los estoy sosteniendo, pero que no pueden competir contra China, contra India o contra Vietnam. Simplemente o hago el ayornamiento en parques industriales con bienes públicos compartidos, como por ejemplo plantas de investigación y desarrollo o laboratorios de investigación y desarrollo del parque industrial de uso compartido al interior del parque, y trato de buscar el ayornamiento, o simplemente no hay forma de que estas compitan con China, con Vietnam o con la India. Con algunas connotaciones complejas. Por ejemplo, dentro de este núcleo está la industria farmacéutica. Y la industria farmacéutica refleja la seguridad sanitaria. Y ya vimos lo que pasó en pandemia. Es decir, que el país careció de insumos intermedios, y careció de vacunas y careció de mascarillas. Y esto no pasó solamente acá. ¿Cómo lo resolvió Corea? Simplemente dando un golpe sobre la mesa y diciendo yo necesito tal cosa. Y el sector privado cumplió, punto. Eso es inviable en Chile o en la Argentina. Es decir, no hay sector privado que responda a esta particular conducta del sector público. ¿Te puedo agregar algo? Claro. En este esquema de las 3 dimensiones, Sí. producción, regulación y comunidad, me parece también está interesante pensarlo estratégicamente, cómo la comunidad se sienta representada por el regulador, cuál es la capacidad de agencia de la producción sobre la regulación, la capacidad de respaldo de la regulación para decir la producción. Tenés razón. Que la comunidad quiere. O sea que eso, entiendo que sistemas productivos complejos es más difícil porque cómo definir prioridad. No, está bien lo que decís, pero aún una economía como la americana, cuando se siente que el proveedor internacional no abastece, le quita la patente. Es decir, lo llama y le dice, señor, ¿sabe qué? No, acá no.
Pasó con Bayer y pasó con... ¿Sí? Es un desarrollo de la fase exactamente. del poder de... Exactamente. Ahí te faltaban los dos de abajo, ¿no? Que decían los cuatro. Sí. Este tercero es el que explota recursos naturales, que tiene un enorme impacto medioambiental. Es vaca muerta, es, en fin, todo lo que es recurso natural intensivo. Lo que yo estoy diciendo es que si recursos naturales, por ejemplo, te da viabilidad macroeconómica, de golpe tampoco el impacto macro tal vez no se lo toque pedir todo, digamos, a las islas de modernidad. Tenés razón. Tu problema es como complemento, como decía Daniel en algún momento, ¿no? Sí, tal vez yo quiero cierta industria porque me da empleo y eventualmente da cierto conocimiento tecnológico, pero no todo, pero digo, claramente tenés razón. No da, digo, ahora, ahí en nuestros países me parece que es muy difícil, o sea, yo tenía la duda de, bueno, ¿cómo es que estos sectores, pese a todo, existen? Digo, son muy poderosos, ¿no? Porque son más resistentes que la maleza, ¿sí? Dadas las condiciones del contexto. Por eso, y tenés demasiadas ventajas ahí. Es impresionante que pongamos toda la política pública de espaldas a eso. ¿Sí? Entonces el impacto macro no lo tenemos, me parece, porque en buena medida nuestras políticas públicas justamente suerte que no está Milei, ¿eh? Suerte que no está Milei acá. Te va a tomar literalmente. Bueno, ok, está bien, pero ¿pues es a favor o no? Sí. Pero, sí. No, vos querés. Hay lo que es agroindustrias, haciendo los numeritos de encuestas nacionales, metodología cadena, con 32 cadenas tenés el 90%. Sí, yo vi los gráficos tuyos. Cadenas, hay 8 que están en el cuadrante que decimos. El resto no pinta. No, yo vi el gráfico tuyo con las barritas. Y no pinta porque hay algunos problemas estructurales, fenomenales problemas del precio relativo de tarifas, tipo de cambio diferenciales, infraestructura, MOMIX, pero cuando hablamos del sector en sí, estás hablando de 3 o 4 grandes drivers y el resto es subdesarrollado, altamente potencial, pero subdesarrollado. Bueno, vuelvo un poquito para atrás. Después viene cómo el semi-elaborado no llega a la etapa final industrial, sea mueble, sea alimento, sea bioplástico. Ese es otro problema de segundo orden. Ahí es donde, Dani, aparece el efecto multiplicador mancado, por decirlo así. Que vos llegás hasta el semi-elaborado y el pasaje del semi-elaborado al producto final, ningún sector empresario quiere invertir en Argentina. Ninguno. Porque tenés tarifas, problemas de control, de precios, mesa de los argentinos, tipo de cambio diferencial. Robert, vuelvo un poco para atrás porque, digo, la verdad que todos los temas son súper interesantes, pero... ¿Cómo? El cuarto. El cuarto es la exclusión. El sector de la exclusión. Esto es la salada. Esto es... y acá... ¿Ves textil eso? No, textil está acá arriba. Textil está ahí. Esto es la población que no tiene agua potable, que no tiene sanidad medioambiental, que tiene escaso acceso a atención primaria de la salud, que tiene una educación muy deficitaria. Al final, no tengo un país, tengo 4 países distintos, y cada uno de estos países demanda bienes públicos diferentes, demanda institucionalidad diferente y demanda recursos diferentes para poder intervenir. Y además, cada uno de estos países genera grupos de presión que captan recursos del Estado. Es decir, que de todas maneras, cuando decimos el Estado es ineficiente, en parte de esa ineficiencia, parte de esa explicación es que están
los Roca y los... ¿cómo se llama el automotriz? Y Ratazzi, colgados del presupuesto público, y que... Pero, de acuerdo, tengo la tranquilidad que escribí un informe contra los Chernakovskis y contra el grupo de Caputo, pero que luego no prosperó y les renovaron el subsidio hasta el 20 y tanto. Esta fue la pregunta del cuarto. Vos me dijiste cuál es el cuarto, o no, tú me dijiste. Pero vuelvo para atrás. En este contexto uno se pregunta qué es público y qué es privado, y cómo pienso de acá para adelante. Y hay una larga literatura y muy interesante que es Variedades de Capitalismo. Es Holly Soskis y otra gente que dicen, bueno, mire, la verdad es que países como Peter Hall y David Soskis. ¿Soskis era el amigo tuyo? Sí, Soskis era compañero mío en Oxford, pero vive en Alemania ahora. El libro se llama Varieties of Capitalism. Y Soskis hace una cosa muy interesante, que es comparar Alemania contra Gran Bretaña. Dice, Gran Bretaña es lo que yo llamo el Liberal Market Economy, y Alemania es Concerted Market Economy. Y entonces hace una discusión muy interesante sobre cómo es la conducta tecnológica de una Liberal Market Economy, que esencialmente depende del mercado de capitales, de una Concerted Market Economy, que depende mucho de la negociación entre sindicatos, bancos y empresas, y el gobierno, por supuesto. Y hace una discusión muy interesante sobre el tipo de progreso técnico que se genera en una y otra. Y ahí me surgió un poco esta idea, que es un gran tema para los alumnos de ustedes. Es decir, ¿qué sabemos sobre las diferencias del modelo de capitalismo de los países latinoamericanos? Es decir, y si uno piensa Chile vis-a-vis Brasil, son dos modelos totalmente distintos de capitalismo. Y lo conversábamos en el café antes de venir para acá. El capitalismo chileno es un capitalismo que desde la crisis de la deuda siempre se ha mantenido como necesidad de superávit primario, independencia del Banco Central y subsidiariedad del Estado. El capitalismo brasileño no es eso, no tiene esa misma conducta. Y no hay estudios de verdad en América Latina sobre la naturaleza del capitalismo colombiano, mexicano, pero cada uno de estos países tiene una cosa muy parecida a esta que yo decía. Hay 3 o 4 países distintos al interior, y cada uno de estos 3 o 4 países reclama instituciones y recursos del Estado que terminan dejando a un Estado inerme, un Estado incapaz de dar cauce a los bienes públicos, a lo social, porque está reclamado por grandes grupos corporativos, porque está colonizado por grandes grupos corporativos. Yo creo que de eso hay muy poca cosa escrita en América Latina, pero es una línea de trabajo que a mí me mueve, me parece que es interesante para trabajarla hacia adelante. Bueno, esto de lo macro lo vimos, esto también, y lo meso, que sería esto, lo hemos ido tocando en el camino. Es el sector minero, la industria acuícola, el sector forestal. Hay un plano meso donde estos sectores tienen estructura y comportamiento. Pero dentro de los sectores hay un plano micro, donde las firmas difieren en el sentido de lo que les mencionaba de Nelson, why firms differ. No es lo mismo Ford y General Motors, o no es lo mismo, en fin. Y lo que tengo entonces allí es una estructura de dónde sale la tecnología, que era la pregunta tuya, ahí al principio, perdón,
de dónde salen los recursos humanos y la tecnología, cómo es el proceso evolutivo de la firma. En todos los ejercicios de Nelson, lo que él hace es suponer que la firma gasta en investigación y desarrollo, pero a algunos les va bien y a otros les va mal. Y entonces se pregunta cómo se va transformando el modelo, la ley de Hilbert, cómo se va transformando la curva de concentración de la industria en función del éxito o fracaso del gasto de investigación y desarrollo de la firma. Y entonces va transformando la estructura, la morfología del mercado. Y creo que esto mismo lo puedo ver. Bueno, no se ven, lamento, pero los que lo vean en su casa van a ver. Es decir, hay como 10 planos distintos. De dónde sale la tecnología, cómo aprende la firma, el papel de la agencia regulatoria, el comportamiento del recurso natural que estoy explotando. En fin, hay como 10 planos distintos en la micro, donde yo tengo que ir viendo cómo bottom-up el sector se va reconfigurando desde la micro y me lleva a estos escenarios anteriores de qué es el sector agropecuario, qué es el sector minero, en el sentido en que lo hace Stan Metcalf, que él trabaja con las firmas y el peso relativo de cada firma dentro del sector, con toda la tablita esta que vimos recién, y cómo el sector se va transformando por la morfología y comportamiento de las distintas firmas dentro de cada sector. Bueno, ya estuvimos un rato largo, así que voy a ir terminando. No, son ejemplos sectoriales. Hay un ejemplo agropecuario que tiene mucho que ver con lo que hizo Tito Braude y tranqueras adentro, tranqueras afuera, el sector de algoritmos, etc. Y luego este lo hice yo para el sector acuícola chileno. La curva de arriba, que no se ve muy bien, lamentablemente, esta es Noruega, y la curva de abajo, esta, es Chile. Chile es el segundo productor mundial, y aquí hay un episodio muy interesante, que es esto, es el catch-up de Chile con Noruega, muy motivado por los precios internacionales. Es decir, que la gente sembró más a raíz de los precios internacionales. Después hay una tablita donde se las muestro ahora, esta, donde muestro la siembra por centro de cultivo en Chile comparativa con la siembra en Noruega. Y todos los centros de Chile son mucho más intensivos en siembra que los centros de Noruega. Pero vuelvo para atrás. Y este catch-up de Chile con Noruega tiene una consecuencia medioambiental muy violenta por este tema de la capacidad de carga, de no haber entendido la capacidad de carga. Y lo que ocurre es esto. Estas son enfermedades, y vemos que esta es la enfermedad de Lisa en el 2008, producto de la sobresiembra. Es el viejo tema de la maldición de recursos naturales y la tragedia de los comunes. ¿Cómo? La tragedia de los comunes, perdón. Pero motivado por los precios internacionales. Acá se cierra el 60% de la capacidad productiva chilena. Así que no es un impacto chico. Y en muchos pueblos del sur chileno, la industria salmonera es lo único que hay. Es decir, que el día que se cierra el centro de cultivo, se para el pueblo. Es decir, que inmediatamente tiene una repercusión macro, porque el intendente, lo que vos decías de Pergamino, el intendente viaja al día siguiente a la capital a decirle al gobierno, mire, ¿sabe qué? Tengo el pueblo parado. No quise interrumpirte porque hay tantos temas, pero pensando en esto que estás diciendo, en este cuadrito que nos mostrás,
ahí me parece que se resumen un par de cosas que están hoy, creo yo, en el centro del debate. Una es, a la Rodrik decís, no hay catch-up, solo hay catch-up en la industria, ¿no? Y vos acá mostrás que en el salmón hay catch-up. Hay catch-up, ¿no? sin duda. Y en parte, creo yo, corregime, no sé si el caso del salmón, pero en otros, es que esas islas de modernidad hoy están más conectadas con el recurso natural que hace 80 años. Sin duda. Porque hay esa digitalización también aplica, ¿no? A la minería, al petróleo, etc. Ahora, esos sectores, nos guste o no, siguen estando expuestos a shocks de precios y cantidades que si haces autos no te pasan en general, ¿no? Andrés, y shocks de demanda. La industria vitivinícola hoy se está viniendo abajo porque la gente está dejando de tomar vino y tomando cerveza. Es decir, que Bordeaux en Francia y Portugal están tirando el vino y Chile tiene que preguntarse qué diablos hago con mi vino. Porque soy muy competitivo, tengo vino de buena calidad, de bajo precio, pero nadie lo quiere. Es decir, que el factor de demanda también es un factor importantísimo. No es solamente del lado de la oferta, sino que del lado de la demanda. O sea, que esas características no desaparecieron y no. eso es lo que creo que introduce fragilidad. Y el otro es lo ambiental. Acá en Argentina hay un debate muy idiota, ¿no? En donde básicamente hay gente que ve cualquier cosa de recurso natural y se opone, ¿no? Claro. Y otro que dice pasémosle por arriba porque es nuestro, o sea, creo que forma parte de nuestro parroquialismo, pero algo de eso hay ahí, ¿no? Sin duda. Y es muy específico, location specific, como Sin decimos. duda. Sin y duda. acá tendemos a decir no a la minería, cuando sí está, como decir, no, acá no es lo mismo que allá. O sea que también nuestras sociedades, los temas se han complejizado, pero el debate público lo Sin veo duda. un poco Y bajo. tenés un lobby muy fuerte ambientalista. Sí. El lobby ambientalista de Oceana, de Greenpeace, que te ponen el barco delante de la salmonera, es un lobby muy violento, con el cual no importa lo que vos digas, porque la respuesta ya está, la respuesta ya existía antes de que vos hables. Y una cosa que va a ocurrir con el cambio climático, seguramente va a ocurrir en enero o febrero, es que como se están calentando las aguas del océano, el salmón se cría a 18 grados. Si la temperatura del agua se va a 22, 23, crecen en el fondo marino un montón de otras algas y de plantas que tapan los laterales de las jaulas de cultivo. Baja la cantidad de oxígeno en la jaula de cultivo por este tema de las plantas y se mueren porque desarrollan una enfermedad inmunológica que les afecta el riñón, es decir, como el SIDA. Con lo cual no es improbable que en febrero volvamos a escuchar de la marea roja. Ahora, si vos hablás de la marea roja en Chiloé, nadie te cree que tiene que ver con el cambio climático. Te van a decir, no, son los salmoneros de mierda que están infectando todo. Porque siempre lo han dicho, porque hace 100 años que dicen lo mismo, o 50 años que dicen lo mismo. Entonces, hay un tema de organización social también, donde manejar esto en los tres planos, en el de la firma, en el de las instituciones regulatorias y en el de la macro, es un problema súper complejo, pero que creo que lo tenemos todo y esto es para los próximos 20 años. En el sentido que recién decías de manejar ese tipo de problemas, ¿estamos formando bien a los economistas? ¿Estamos dando las competencias? No, estoy seguro que no. Institucional, etcétera? Yo personalmente pienso que no. Y lamento porque en la U de Chile a mí me han tratado de maravilla, pero la U de Chile enseña equilibrio general. Y si yo tengo que decirlo, digo, bueno, está bien, pero por Dios enseñen algo de institucionalismo. Y no hay. No hay. Estamos formando bien. Mi prejuicio es que no, pero por eso uso la palabra prejuicio. Que hace falta entender mucho más. Yo ahora me iba a juntar a hablar con Bertero, que es el vicedecano, a discutir eso, ¿viste? ¿Qué es lo que está pasando? Vos estás teniendo una transformación productiva con descentralización, ¿viste? A mí lo que me vuelve loco es la descentralización en cualquier sistema,
¿Por qué? Porque la descentralización tecnológica te lleva a la capacidad de los agentes económicos de go away, o sea, ser informales no siendo pobres. Entonces empezar a jugar la posibilidad de hacer referéndum y salir. Entonces, como yo veo un electorado que abajo y arriba está lleno de informales que quieren votarlo al freak, digo, no vaya a ser cosa, claro, que tengamos una transformación productiva en cierta medida. Vos cuando la primera vez que pisé la oficina, en Callao 67, recién se mudaba de Cerrito, me dijiste, mira, está la estructura productiva, está el problema del empleo, pero con el paquete de la estructura productiva viene el tema del pacto fiscal. O sea, el pacto fiscal, que es la forma en la cual vamos a financiar. De un lado tenés la opinión pública que va a financiar, y del otro lado quién va a financiar qué cosa. Sí. Es esa cosa que uno nota que se te rompe, porque vos decís, bueno, y la de modernidad. Pero sí, si son 350 yuppies que están conectados con el exterior y con su cosa y no piensan, no están desconectados, pero son innovadores, es muy distinto ese modelo productivo del modelo de la textil o del obrero, totalmente, de la fábrica, de galletita, Terrauzzi, qué sé yo. Es un modelo diferente, pero una sociología distinta. Fernando, porque me parece que eso ocurre tanto a nivel del individuo, que labura para el exterior y es el típico votante de Milei hoy, por todo lo que me dice, ¿no? La gente. Pero también empresas como Mercado Libre, su vinculación con lo que ocurre en la economía argentina es mucho menos estrecha que, digamos, la que tenía Techinta hace 50 años, para bien o para mal, ¿no? Porque también, quiero decir que también estos Bond Global son islas de modernidad, pero su devenir no está tan vinculado con cómo le vaya a la economía donde nacieron. Me parece que es algo distinto a quizás hace algunos años, ¿no? Sí, yo te entiendo y creo que tenés razón, pero mi punto es que no tenemos una teoría que nos ayude a entender todo esto. Porque buena parte de lo que aprendemos es equilibrio general. Es decir, el otro día leía un comentario de Guillermo Calvo sobre IS y LM, que me mandó de Pablo, que me pareció muy interesante porque Calvo dice, nos llevó 20 años hasta que logramos salir de la estática de Higgs, de las curvitas y de la estática comparativa de Higgs, de las curvitas IS y LM que se mueven para arriba y para abajo. Y él estaba pensando en Robert Lucas, y estaba pensando en Sargent, estaba pensando en expectativas racionales y un horizonte infinito intertemporal. Pero interesante me pareció que alguien que de repente puede ser premio Nobel de Argentina tenga una mirada tan extrema de lo que significa esto de lo macro, ¿no? Sí, no lo sé, perdón, es un... Estos cambios que vos proponés, simplemente un cambio de paradigma teórico o además de otro tipo de competencias, saber manejar variables organizativas, políticas. Sí. No, es un cambio de paradigma por de pronto empezar a aceptar, así como originalmente el show de la Carlota Pérez fue cuando ella dijo, me estoy yendo de lo metalmecánico hacia lo que es electrónica, y produjo un impacto fenomenal. Hoy lo que tenemos es esto, de que me estoy yendo de la mecánica a este paradigma nuevo que es biológico digital. Ahora, ¿cuánto va a durar esta? No sé, pero es irreversible. Ahora, que está poco enraizado localmente, sí, claro que está poco enraizado, pero es un dato de la causa. Daniel quería decir algo. Dale, Dani. Creo que tenemos, mal que nos pese, que charlar con los sociólogos. ¿Qué qué? Que charlar con los sociólogos. Porque, digamos,
¿Vos decís? ¿Con los de acá? De la variedad productiva. Porque yo creo que una de las ejes fundamentales de esa diferencia que veíamos, para bien y para mal, es que en el pasado hubo islotes de modernidad que teñieron a la economía en su conjunto, mientras que ahora siguen siendo islotes, no se plantean como islotes. Es la forma en la cual los mentores de ese sector estaban en un juego donde parte de su estrategia era hacerse cargo de la República, de vuelta, para bien y para mal. Te organizaban la discusión, te ponían las cotas, esto se hace, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Te lo tenés que bancar, pero te dan un punto de referencia que está alineado con las oportunidades productivas que se observan en el momento, tiempo y lugar. Nosotros nunca hemos tenido eso últimamente. Hubo esta Argentina metalmecánica de los 10 años estos que estamos añorando desde hace rato, 64, 74, que ahí había un sector, un segmento de población que te ofrecía el producto, que te lo hacía prácticamente necesario. Yo creo que lo que nos falta es eso, tal vez porque yo no sé si se puede recuperar eso, no en estos sectores obviamente, pero que si la biología económica es la verdad de la milanesa, que te digan vamos a ser productores de la modernidad biológica y esto es el núcleo de lo que va para adelante. Así que, y esto no es vamos a discutir los derechos de exportación del próximo trimestre. Sí. Mucho más allá. Sí, sí, sí. Dani, una reflexión mía, yo te entiendo muy bien. Vuelvo a mi viejo vínculo con Héctor Diegues. ¿Por qué Australia y Canadá lo hizo? ¿Por qué pudieron hacer ese nexo entre, a lo mejor porque Australia porque eran poca gente, a lo mejor porque recibieron 1 millón de marines en la guerra, no sé, pero hay algo en Australia que funcionó y hay algo en Canadá que funcionó, acá no, o que se agotó. Tal vez porque tenían skills industriales. Puede ser. Sí. Pero también Australia se reinventó, ¿no? Porque tuvo sus dificultades y hubo un momento en que se reinventó. Acá también la verdad que yo creo que si no, en esto que dice Daniel, si no incorporamos el rol de las élites, pero de las élites en el cuando arman el 2007 esto, ellos han ido desarrollando modelos espectaculares que los bajan así, que se llaman CSA, que tienen que se llama Catalytic, digo la traducción es Catalytic Specialization Areas, que son estas islas de modernidad, que tienen unos modelos que lo bajan acá, lo bajan a otros lugares, lo adaptan, se lo dan a los gobiernos y trabajan con lo que implementan las políticas. Nosotros acá, yo enseñé toda mi vida, 30 años en la UBA, teoría de relaciones internacionales, y dije, ¿qué hago? Entonces, ¿cómo hago todo esto que escribo, todos estos modelos, todas estas cosas, la aplico a la realidad? Y ahora estoy trabajando con una intendencia del norte de Santa Fe, donde me di cuenta que la forma que hay para transformar esas realidades, para bajar estas cosas a tierra, es sentarse, cambiar de idioma, buscar un idioma con ellos, y te digo, en 2 años, mi intendenta allá se fue a dar una conferencia a Cairo sobre cambio climático. Norte de Santa Fe, Vera, 20.000 habitantes. ¿Por qué? Porque entendió cómo el cambio climático los afecta a ellos. Ahora están trabajando en planificación estratégica participativa. Estoy hablando de 2 años, planificando
el municipio probablemente más pobre del norte. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que reformular todas nuestras cabezas, nuestros programas. Va a ser difícil, pero te aseguro que podemos pensar juntos e imaginar cómo usamos el conocimiento para que llegue a la realidad. Y de pronto, uno anoche ve el debate donde el tema de desarrollo sostenible, por ejemplo, fue transformado en desarrollo humano, ambiente y vivienda. Y la palabra desarrollo sostenible no estaba, pero hubo una pregunta fantástica. Esa es una expresión del marxismo. Y de pronto, todos aquellos que trabajamos en localización de los ODS y en la Agenda 2030, yo descubrí que era un marxista cultural, nunca me había enterado. Hasta el nivel, digamos, y eso pasó desapercibido en muchos círculos, ¿no? Entonces digo, te agradezco mucho, Jorge, que nos hagas pensar en esto y que esas preguntas relevantes las tengamos todo el tiempo, porque son las que importan y las que valen, porque no hay tiempo, la pobreza, la desigualdad, las grandes crisis climáticas, las ambientales están ahí y allá. Bueno, tengo la sensación de que estamos acercándonos a una velocidad notable. Después de esta intervención les digo que se me gastó la batería y que a lo mejor una de litio va a funcionar dentro de unos años, pero hoy basta. Bueno, solamente quería comentar esto de... perdón. ¿Vos creés que el gasómetro de San Lorenzo... No me cuente que esos 3 todavía los tengo acá del otro día. No me cuente lo del gasómetro. Solo para reivindicar a los economistas, quiero decir que yo tampoco estoy viendo a los Simas, a los Germani o a los O'Donnell del presente en Argentina haciéndonos entender cómo funcionan otras cosas. Así que creo que hay un problema general, ¿no?, del debate argentino. Pero bueno. Mil gracias a Jorge. Mañana